tras una búsqueda de semanas ha sido localizado en Cuarte de Huerva, Zaragoza. La Policía Nacional detiene a un negacionista de la COVID-19 por incitación al odio y a la violencia a través de las redes sociales. A los que estén pensando en suicidarse, cargaos a un político antes es una de las frases que publicaba en sus perfiles incitando al odio y a la violencia contra políticos y diferentes colectivos profesionales. Además, se hacía pasar por un cargo de un organismo público y realizaba llamadas telefónicas a diferentes residencias de ancianos, hospitales, clubes de fútbol e incluso medios de comunicación para difundir datos falsos relacionados con la situación de la pandemia. Posteriormente divulgaba las consignas erróneas en una conocida red social llegando a causar un grave peligro para la salud pública y para la ciudadanía. 28 marzo 2019 agentes de la Policía Nacional han detenido a un negacionista de la COVID-19 por incitación al odio y a la violencia a través de las redes sociales. A los que estén pensando en suicidarse, cargaos a un político antes es una de las frases que publicaba en sus perfiles incitando al odio y a la violencia contra políticos y diferentes colectivos profesionales. Además, se hacía pasar por un cargo de un organismo público y realizaba llamadas telefónicas a diferentes residencias de ancianos, hospitales, clubes de fútbol e incluso medios de comunicación para difundir datos falsos relacionados con la situación de la pandemia. Posteriormente divulgaba las consignas erróneas en una conocida red social llegando a causar un grave peligro para la salud pública y para la ciudadanía. Conexiones a perfiles extranjeros. La investigación comenzó al detectar diferentes perfiles anónimos en redes sociales en los que se estaban difundiendo mensajes de odio y violencia hacia cargos políticos e institucionales y en los que también se estaba dando información falsa sobre la situación de la pandemia en España. Después de realizar las primeras pesquisas, los agentes descubrieron que detrás de dichos perfiles se encontraba una persona que, para evitar ser detectado, se conectaba a través de servidores extranjeros, y utilizaba tarjetas SIM de otros países que cambiaba con frecuencia. Avanzada la operación, los agentes descubrieron que el detenido se hacía pasar por un cargo de un organismo público y que había realizado llamadas telefónicas a diferentes residencias de ancianos, hospitales, clubes de fútbol y medios de comunicación. En estas llamadas llegó a difundir datos falsos relacionados con la situación de la pandemia, lo que no solo podía inducir a error sino que en consecuencia se podría convertir en un grave peligro para la salud pública. La farsa del COVID. Posteriormente, no dudaba en propagar en un canal de una red social sus consignas erróneas y directrices a seguir. Afirmaba que los profesionales sanitarios, periodistas y medios de comunicación eran los responsables de lo que denominaba la farsa del COVID. Entre los mensajes que transmitía contra la integridad moral de cargos institucionales y diferentes colectivos, los agentes han destacado: todo esto se solucionaría con un tiro en la nuca a Pedro Sánchez, al colegio de médicos hay que prenderle fuego y punto. Hijos de puta, si no tuviera padres, hace meses que habría matado a un covidiota. Son gente ignorante y mala que merece morir. Igualmente señalaba directamente a profesionales de los medios de comunicación con nombres y apellidos: ¿alguien sabe dónde vive esta rata inmunda? Quiero ir a su casa, y darle un buen susto. Asimismo llegó a amenazar con quemar un periódico de Aragón, difundió calumnias sobre la unidad militar de emergencias, asegurando que entraban en las residencias de ancianos con el objetivo de asesinarles y divulgó el texto 26 solo acompañando a una fotografía de la fachada del Ayuntamiento de León con un pancarta que rinde homenaje a 26 mujeres asesinadas por violencia de género. La operación, coordinada por la Comisaría General de Información, ha durado varias semanas hasta que los agentes han podido localizar y detener, en la localidad Cuarte de Huerva, Zaragoza, al responsable que utilizaba las redes sociales para difundir mensajes de odio y datos falsos sobre la pandemia. La investigación ha finalizado con el arresto de un hombre, de 38 años de edad, por un delito de usurpación de funciones públicas, amenazas, incitación al odio, a la violencia y un delito contra la integridad moral a través de las redes sociales, así como calumnias contra autoridades y funcionarios públicos.